Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Qué gusto me da saludarles y compartir esta tarde la palabra con ustedes. Quiero invitarle a que abra su Biblia, si es tan amable, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, para leer el versículo 27. Voy a leerlo en voz alta, dice así, Lucas 22, 27. Jesús, hablando con sus discípulos, les preguntó, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta tarde, noche ya, mis hermanos, quiero continuar con la serie examinando nuestro corazón y quiero hablarle de un corazón de siervo. Un corazón de siervo. El Señor nos ha estado hablando a través de nuestros pastores en diferentes temas con respecto a lo que hay en nuestro corazón, y bueno, hoy me voy a permitir compartirle de este tema, un corazón de siervo. Quiero hablarle de la importancia que es tener una actitud de servicio, lo cual va más allá de lo que nos imaginamos muchas veces. Servir tiene una definición muy sencilla, pero a la vez muy comprometedora. Servir significa realizar una labor en beneficio de otro o de otros. Y mire, ya esto en principio, simplemente lo que le acabo de comentar, es muy importante asimilarlo para poder vivirlo y practicarlo a diario. Porque si servir es realizar un beneficio, una labor en beneficio de otro u otros, significa entonces que al momento de servir, el beneficio propio no es importante. A la hora de servir, el beneficio propio no debe tomarse en cuenta. La acción del autoservicio, de hecho usted sabe que usted puede ir a algunas tiendas que se llaman tiendas de autoservicio. Se llaman así porque usted se sirve a sí mismo. Lo que usted desee para usted, usted lo toma, es para usted. Eso tiene que ver con el beneficio propio, la palabra autoservicio, porque es servirse a sí mismo. Y de la acción de servirse de los demás, ¿qué podemos decir? Pues que ni siquiera la palabra servir es digna de mencionarse en tal acción, sino más bien abusar de los demás. Sería el nombre correcto a la acción de buscar un beneficio a costa de los demás. Pero el enfoque va a estar en tener un corazón de siervo. Quiero invitarle a que vayamos un poco más de lleno a este pasaje que le invité a leer al principio, de Lucas 22, en el verso 27. Antes de que usted lea otra vez, déjeme decirle que Jesús se encontraba en la última cena que él tendría con sus discípulos, con sus amigos. Y fue entonces que en medio de una discusión, que ahorita vamos a ver de qué se trataba esa discusión, Jesús preguntó, ¿quién es el mayor o cuál es el mayor? Y se refería tomando en cuenta a todos los que estaban en la cena. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa, es decir, el que es servido, o el que sirve la mesa? Jesús preguntó. Quiero invitarle a tomar una cosa en cuenta aquí antes de continuar, mi hermano. Primeramente, Jesús está hablando de dos personas: el que se sienta a la mesa y el que sirve la mesa. Y él preguntó, ¿cuál de los dos es el mayor? La palabra mayor aquí significa cuál es el que debe ser servido por ser el más importante, por ser el que está a la cabeza, por ser el que está al mando. Jesús mismo fue quien respondió a la pregunta. Es probable, mis hermanos, que cuando él preguntó, nadie le respondió. Él tuvo que responder. La pregunta fue muy difícil porque en aquella cultura era extremadamente respetado
E inclusive en algunos casos, mi hermano, era de vida o muerte usurpar el lugar que le correspondía al que estaba al mando. Si alguien se atrevía a tomar el lugar del que estaba al mando, querer usurpar, querer dar las órdenes sin ser su lugar, podría causarle la misma muerte. Y más todavía porque estando bajo el régimen romano, estaba más acentuada esa cultura, esa costumbre de respetar a un nivel de vida o muerte el lugar de quien estaba al mando. Jesús hacía alusión al preguntar de quién era el mayor, refiriéndose a cuestiones como el César, quien gobernaba sobre la vida en ese tiempo, de todos ellos como judíos. Es por eso que esta pregunta fue una pregunta muy controversial en aquel momento. Tal vez para usted y para mí no lo sea tanto, por cuestión de cultura igualmente, pero en ese momento sí lo fue. Por eso es que le digo que es muy probable que nadie le respondió a Jesús cuando él dijo: ¿quién está al mando aquí? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? De seguro déjeme decirle que muchos voltearon unos con otros a decirse unos a otros: ¿qué pregunta tan obvia está haciendo el maestro? Claro que el mayor es el que se sienta a la mesa y no el que sirve. Jesús, cuando respondió, dijo lo siguiente: el mayor es el que se sienta a la mesa. Pero ¿a qué se refirió cuando dijo el mayor? El mayor es el que es atendido por el que sirve. El que sirve la mesa es el que manda, es el que deben de traerle, es el mayor, es quien da las órdenes, es el más grande. En lo que a un organigrama se refiere, ¿verdad? Hay muchas personas a las que les gusta servir y atender a los demás. Como por ejemplo a un buen mesero. ¿Ha ido usted a algún restaurante en donde se encuentra un buen mesero? ¿Cuántos han experimentado ser atendidos por un buen mesero? Yo sí. Hay buenos meseros que parece que no lo hacen por la propina, ¿verdad? Parece que te atienden sin importarles si les vas a dejar o no propina. Sin embargo, hay muchísimas personas, y de estas sí las hay por millones, a las que les gusta ser atendidas, pedir y que otros les sirvan, y decir lo que se debe hacer. Aún déjeme decirle que hay cristianos que son exigentes a la hora de sentarse a una mesa y dejar malas propinas. ¿Ustedes de los que dejan malas propinas? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué deja malas propinas? Siempre que usted es atendido por alguien que lo hace con esmero y con una atención muy dedicada, conviene recompensar, mi hermano. No olvide eso nunca, y los cristianos debemos de saberlo muy bien. Jesús no dijo que querer ser o ser el mayor es malo. Eso no dijo Jesús. Él no dijo: no busquen ser el mayor porque eso no me gusta o no me agrada. Eso no dijo Jesús. Cuando un hombre tiene un lugar de autoridad y de mando en el que le corresponde dar órdenes a otros, eso no es malo, al contrario, es necesario. Es necesario que haya gente al mando. Siempre tiene que haber alguien que dirija y diga lo que se tiene que hacer. ¿Cuántos saben que es necesario? ¿Verdad que sí? ¿En casa es necesario? Sí. ¿Varones es necesario? Sí. El varón ha sido constituido, el varón casado ha sido constituido cabeza del hogar, que da el mando. Siempre tiene que haber alguien que dirija o diga lo que se tiene que hacer. La presencia y participación de un liderazgo es esencial en cualquier lugar donde se desee trabajar con organización. Si se desea trabajar con organización, aún en una casa, en una familia, en una empresa, en una iglesia también, claro que sí, se necesita un liderazgo. La Biblia menciona muchos personajes a quienes Dios mismo puso en Israel para dirigir, dar las órdenes, guiar y supervisar al pueblo. Uno de ellos fue Abraham, otro de ellos fue Moisés, vaya que lo fue, ¿verdad? Aconsejado por su suegro para guiar bien al pueblo, pero fue un buen líder.
Josué, ¿qué me dice usted de Josué? Es el libro por excelencia para enseñar un buen liderazgo, el libro de Josué. Josafat, quien buscó a Dios en un momento crítico para ver la guía de Dios al momento de la guerra. Gedeón también. David, ¿fue David un hombre que encabezó bien el gobierno de Israel? Claro que sí. El apóstol Pablo, ¿qué me dice del apóstol Pablo? Un hombre que supo pastorear fielmente a todas las iglesias que el Señor le encomendó. Y muchos otros. El Señor levantó hombres que eran los mayores, las cabezas. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús hablaba de esto con sus discípulos mientras estaban cenando, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús podía tomar el lugar del mayor entre ellos? Sí, todos dicen que sí, claro, así es. Jesús podía tomar el lugar del que manda, el que ordena, el que se sienta a la mesa y los demás le atienden. ¿Cuántos piensan que sí? Sí, así es. Él podía sentarse y esperar a que lo atendieran. Habían pasado alrededor de 3 años trabajando juntos. Él y sus discípulos ya lo habían conocido, ya conocían su autoridad, ya sabían que el mar se detiene con tan solo él mencionar una palabra, voltear a ver las aguas. Ya sabían que él había sido capaz de levantar a Lázaro de la tumba. Ya conocían quién era el maestro. Por lo tanto, Jesús tenía toda la autoridad de tomar el lugar del mayor y sentarse a cenar y que los demás lo atendieran. No creo que hubiera habido un mesero en la última cena. Solo Jesús y sus discípulos. ¿Quién iba a servir? Él les dijo, si lo quieres leer conmigo al final del verso 27 de Lucas 22. ¿Qué les dijo? ¿Me ayudas? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué tal? El creador del universo de mesero. ¿Lo puedes asimilar? El creador del universo trabajando de mesero. ¿Por qué, Julio? Bueno, la palabra servir significa mesero. ¿Sabías? La palabra diácono, ayudante, trabajador de asuntos domésticos, eso significa diácono. Si Jesús dijo que Él estaba entre ellos como el que sirve, esto me dice a mí, mi hermano, no sé a usted, me dice claramente que Jesús se puso a servir a los demás en la cena. He leído algunos comentarios al respecto y cabe una alta probabilidad que Jesús se puso a servir a los discípulos a la hora de cenar. Le invito a que usted se lo imagine. Imagínese a Jesús diciendo, primeramente, vamos a voltear al otro lado de la tortilla primero. Yo puedo imaginarme a Jesús diciendo, Pedro, sírveme un poco más de comida. Estaban comiendo cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Era la cena de la Pascua. Pedro, sírveme un poco más de comida. Mateo, cámbiame tu silla porque esta está muy incómoda. Juan, dame más agua. Se me terminó el agua en mi vaso. No, mis hermanos, mire, por lo que Jesús estaba diciendo aquí, cuando dijo, yo estoy entre ustedes como el que, ¿qué? ¿Me ayuda? El que sirve. Eso significa, por lo que significa la palabra servir, nos hace entender, significa y nos hace entender que Jesús no hizo nada de eso. Más bien hizo todo lo contrario. Si Jesús estaba entre ellos como el que sirve, como el mesero, como el ayudante, entonces más bien Jesús estaba diciendo, Pedro, ¿gustas que te sirva un poco más de comida? Mateo, siéntate, yo traigo el agua. Judas, ¿gustas más pan? Y yo creo que Judas ha de haber levantado el rostro y, sí, Señor, por favor, un poco más de pan. Jesús se dispuso, mis hermanos, a eso y mucho más. Habían pasado 3 años, como le dije, de un ministerio, escúcheme hermano, un ministerio de servicio. De servicio. De hecho, es un pleonasmo, porque la palabra ministrar significa servir. Ministerio significa servicio. Jesús se dispuso a eso y más, y a eso usted y a mí nos consta. ¿Sí nos consta o no? Nos consta que Jesús se dispuso a eso y mucho más. Pero al decir que Él estaba para atender y ayudar,
no solo se refería a que quiso mostrarse útil para con todos en aquella cena. Yo les sirvo, yo les traigo, yo les traigo más platos, yo traigo el cordero, yo traigo el pan. Más que eso, más que mostrarse útil para con todos, se refirió principalmente, mi hermano, cuando dijo, yo estoy aquí como el que sirve, se refirió a que la acción de servir es parte esencial de su carácter. No solo que se puso a estar de acomedido una noche, eso es una cosa, pero otra cosa es que el servir era parte ya de su forma de vivir. No solo fue acomedido una noche, Jesús era acomedido todo el tiempo, y a usted y a mí nos consta. Quienes amamos a Jesús, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Nosotros sabemos que Él es el siervo por excelencia. No es un siervo, es el siervo. Y que lo demostró como nadie pudo, ni nadie podrá. Si de servir a los demás se trata, Jesús es el maestro, ¿sí o no? Jesús es el maestro en todo. Su corazón de siervo para con el Padre y para con el hombre le trajeron el más grande beneficio a quienes lo hacen el Señor de su vida. ¿Cuál fue ese enorme beneficio? La salvación de su alma. Yo le dije al principio que servir es hacer una labor, realizar una labor en beneficio de otro o de otros. Jesús trajo por su labor, mis hermanos, por su ministerio, que es su servicio, el más grande beneficio para la humanidad, para todo aquel que lo quiera recibir. Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios, la salvación de su alma. En aquel momento en la cena, mis hermanos, otra pregunta: ¿por qué escogió Jesús ser el que sirve? ¿Por qué? ¿Por qué no se comportó como aquel, aunque Jesús no lo era, por supuesto? ¿Por qué no se comportó como aquel preso que hoy en día en algunos estados de la Unión Americana está destinado a la inyección letal? Y le dicen, ¿cuál es tu última voluntad? ¿Verdad? ¿Y qué dice el preso cuando le dicen cuál es tu última voluntad? Ver a un familiar, tener una cena como si nunca hubiera cenado, etcétera. Es decir, algo que lo haga sentir pleno y satisfecho a él. Quiero sentir este último placer antes de morir. Jesús no pensó así. Jesús dijo, antes de morir, por todos ustedes, quiero servirles. Extremadamente controversial, mis hermanos, la mente de Cristo, a diferencia de la mente tradicionalista del ser humano. ¿Por qué escogió Jesús ser el que sirve, pudiendo ser el mayor y que sus discípulos le sirvieran a Él? ¿Por qué? Vaya conmigo, si es tan amable, ahí mismo al verso 24, 3 versículos arriba, si me acompaña. Lucas 22, 24. ¿Listo? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta aquí. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Me ayuda? ¿Quién de ellos sería el mayor? Yo le pregunto a usted, ¿por qué discutían? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús ya se iba a ir. Ya se va el maestro. Ya no va a estar. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿quién va a quedar al mando? ¿Quién va a quedar en lugar de Jesús? ¿Quién? ¿Se ha dado cuenta que así somos los humanos? ¿Ya se ha dado cuenta que así somos? Buscamos quién va a quedar al mando cuando alguien ya está por jubilarse. Y solo eso es lo que nos importa, ¿no? Sabían que Jesús se iba a ir y querían ver quién iba a quedar en su lugar. Nadie puede quedar en el lugar de Jesús, ¿verdad que no? Nadie. Así somos los hombres, así somos los humanos. Así es el sistema de liderazgo de este mundo. Muy diferente al que rige el reino del Señor. Si tú quieres ser grande, dice la Biblia, hazte el más pequeño entre todos. Esa es la mentalidad del maestro. A menudo en nuestro sistema de liderazgo terrenal, los líderes son egoístas, son arrogantes, y a medida que escalan hacia la cumbre,
se vuelven más todavía egoístas y arrogantes. Lejos de insistir en servir, el hombre sin Dios, insiste y pelea por los lugares de mando. Siempre va a ser así. Espero que tú, que tienes a Cristo en tu corazón, no sea así, porque estarías actuando contra la naturaleza divina. Que tú estés buscando un lugar de mando en lugar de buscar un lugar para un beneficio a los demás. Y cuando se trata de un trabajo secular, se procura el lugar de mando, ya sea por enseñorearse de los demás, o por ganar más dinero, o por ambas razones a la vez, que nada tienen que ver con servicio, ni tampoco impulsan en el hombre un corazón de siervo. Después de esa cena, el acontecimiento, escucha hermano, el acontecimiento más importante en la historia estaba a punto de ocurrir. Iban a arrestar al maestro, lo iban a crucificar y lo mejor de todo, iba a resucitar. Estaba a punto de comenzar esa travesía del maestro. Después de esa cena en la que estaban discutiendo quién iba a ser el que iba a mandar después del maestro. Eso estaba a punto de suceder. ¿Y qué hacían los discípulos? Discutían acerca de su prestigio en el reino. Nosotros juzgando podríamos decir que no era el momento. Tú puedes decir, ese no era el momento para que los discípulos se pusieran a discutir sobre su nivel social. No era el momento. Pero debemos reflexionar en el error de los discípulos, mis hermanos, en el error que ellos cometían, estando enredados en sus preocupaciones particulares. Cuando tú tratas tus asuntos particulares, no puedes pensar en los demás. Los discípulos no percibieron lo que Jesús trataba de decirles. Por eso nadie le respondió cuando él preguntó, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Trataba de explicarles acerca de su muerte, fíjese nada más. Trataba de enseñarles de que iba a resucitar. Y lo que ellos les daba vueltas en la cabeza es, ¿quién va a quedar al mando? Por causa de su preocupación, los discípulos ignoraban la revelación. No dejes que eso te suceda, que por causa de tu preocupación te quedes ignorando la revelación. ¿Qué es la revelación? La voluntad de Dios para tu propia vida. No cabe duda, mis hermanos, que sin el conocimiento de Dios, el hombre no sirve en ningún sentido. Hay algo de esa cena que Lucas no lo cuenta, pero Juan sí lo cuenta. Y vamos a ver un poco de eso. Ahorita no lo abra, déjeme comentárselo brevemente. Mientras cenaban, empezaron a discutir quién de ellos quedaría al mando. Y en ese momento Jesús se levanta, tomó una toalla. ¿Y qué hizo? Usted lo sabe. Tomó un recipiente, una vasija con agua, se puso una toalla en el cuello o tal vez en la cintura. Por eso dice se ciñó la toalla. Y se puso a lavar los pies diga conmigo, de todos. ¿De Judas también? ¿Se ha puesto a estudiar usted ese pasaje para comprobar por el orden en el que está en el pasaje si también Jesús le lavó los pies a Judas o se fue antes de que Jesús lavara los pies? Tal parece que también le lavó los pies a Judas. ¿No le dice eso algo a usted? Es pregunta, ¿le dice algo o no? Sí. También el maestro le lavó los pies al que lo había de traicionar. A todos les lavó los pies sucios, y usted sabe qué más, podríamos decir aquí, ¿verdad? Llenos de juanetes, ¿no? Bueno, solo Juan tenía juanetes. ¿Puede usted imaginar a Pedro diciéndole a Mateo? A mí me gusta imaginarme, no sé usted, sin salirnos del cuadro bíblico, claro. ¿Puede usted imaginarse a Pedro diciendo, oye Mateo, en todo este tiempo que hemos estado juntos, ¿no has notado que yo tengo un don de mando? Y Mateo masticando un poco de pan sin levadura. ¿Ah, sí? Sí.
¿No lo han notado? Yo podría quedar al mando cuando el maestro se vaya, ¿no lo crees? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué crees que Jesús siempre me llevaba donde Él iba? Siempre me llevaba donde Él iba. Fue para allá, ahí va Pedro, Juan y Jacobo. Fue para allá, ahí va Pedro, Juan y Jacobo. Fue para allá, ahí va Pedro también. Yo era el principal invitado. Juan y Jacobo ayudaban un poco aunque sea, pero yo era el principal invitado. Yo estuve con Jesús, Mateo, en el monte de la transfiguración. ¿Puedes creerlo? ¿Ah, sí? Sí. ¿No te contó? Que yo estuve y me tocó ver a Moisés y a Elías. Pobre Pedro, siempre lo usamos para estos ejemplos, ¿verdad, hermano? Estando Pedro hablando, usted puede imaginárselo, mi hermano, tal vez haciendo alarde de este tipo de comentarios, porque la Biblia dice claramente que unos discutían, no hablaban, discutían quién sería el mayor. Tal vez cuando Pedro estaba hablando, en ese momento, diciéndole de sus grandes virtudes a Mateo, siente el agua correr en sus pies. ¿Se lo puede imaginar? Sentir un chorro de agua mojar de sus pantorrillas hacia abajo, fresco, frío, agradable, como ninguna otra cosa tal vez en ese momento. Y después de Pedro, Jesús lavó los pies a todos, y como le dije hace un momento, también a Judas se los lavó. Jesús estuvo dispuesto a lavarle los pies a todos, estuvo dispuesto a tener una actitud de humildad ante todos, aún ante quien él ya sabía que lo había de traicionar. Lo que Jesús comenzó a hacer, mis hermanos, les pareció a los discípulos muy raro, muy controversial, y como le dije hace un momento, totalmente fuera de su mentalidad tradicionalista. ¿Cómo es posible que alguien con ese nivel de autoridad se ponga a hacer un trabajo de esclavo? Solamente a un esclavo le correspondía lavar los pies en cualquier lugar donde lo tuvieran. Esa noche, mis hermanos, no había ningún esclavo disponible para lavar los pies. Solo estaban los discípulos y el maestro. Usted puede imaginarse a alguno de los discípulos contratando a un esclavo o trayendo un esclavo y pagarle para que al término de la cena les lavara los pies a todos. No. Fíjese que a veces nos cuesta más tener una actitud de servicio que buscar a alguien que lo haga por nosotros. ¿Se ha dado cuenta que nos cuesta más a nosotros hacerlo que encontrar a alguien que lo haga por nosotros? Y como no encontramos a alguien que lo haga por nosotros, un esclavo, no tomamos la vasija ni la toalla. No nos rebajamos a ese nivel, el cual es el nivel en realidad más alto. Lo único que Pedro y los demás entendían en ese momento era lo que ellos estaban tratando de arreglar o solucionar. Porque déjeme decirle que Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, y cuando se lo dijo en una actitud como llamando la atención. Pedro ya lo había hecho en otras ocasiones. Cuando Jesús le dijo que iba a morir e iba a resucitar y que iba a sufrir, Pedro se lo lleva a un lugar aparte para reconvenirle, es decir, para tratar de decirle y convencerle que lo que le iba a pasar no era justo ni era necesario. Y usted sabe lo que Jesús le respondió a Pedro cuando le dijo: Pedro, eso no debe acontecerte, Señor, porque ni es necesario y no tienes por qué sufrir, etcétera, etcétera. ¿Usted recuerda lo que le dijo a Pedro? Cállate, Satanás, porque me estorbas. Habían sido varias las ocasiones en las que Pedro había tratado de reconvenir al Señor, pero no era lo correcto. Esta ocasión fue una más, porque le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me vas a servir a mí? Entonces Jesús le dijo: Pedro, sé lo que estás tratando de decirme, pero tú no lo entiendes. No lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Muchas veces nos cuesta, mis hermanos, tomar una actitud de servicio, pero sabemos perfectamente
que el Señor nos está llamando a tenerla. Y aún ante las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nuestro trabajo, del ministerio, si sirves a Dios en algún ministerio, sabes que hay personas a quien Dios te ha acercado para que tú les sirvas a ellos, pero no te decides. Y no lo haces porque crees que no es lo correcto. Pedro no sabía que en ese momento lo correcto era tener una actitud de amistad total y de entrega. Jesús tuvo que poner el ejemplo. Y tan inseguro estaba Pedro de que no era la actitud correcta, que le dijo a Jesús: tú no me vas a lavar los pies a mí. Eso no es lo correcto, Jesús. Maestro, eso no es lo que te corresponde hacer a ti. Jesús le estaba dando a entender claramente: sí lo es, Pedro. Sí me corresponde servirte. Diga conmigo en voz alta, si es tan amable, hermano: me corresponde servir a mi familia. Me corresponde. Le dijo a Pedro: tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Usted sabe perfectamente que Pedro lo entendió. Pedro fue el que escribió que hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Lo único que Pedro entonces y los demás querían entender, o mejor dicho, asegurarse, era quién iba a quedar en lugar del maestro. Solo en eso estaban enfocados y no procuraban entender otra cosa fuera de su propio beneficio. Vaya conmigo, mi hermano, a Juan, por favor, capítulo 13. Rápidamente dé la vuelta a Juan, por favor. En Juan 13, verso 12, está esta experiencia de Jesús, y vaya conmigo para leer algunos versos, por favor. Juan 13, 12 dice así: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Es decir, ¿entienden lo que hice? Dígame usted qué fue lo que tuvo que dejar Jesús para lavar los pies de los demás. Diga conmigo: su manto. Porque cuando lavó los pies, estamos usted y yo leyendo que se volvió a poner su manto, lo cual es símbolo de autoridad. Se tuvo que quitar el manto, tuvo que olvidarse de quién era para poder pensar en los demás. Y lea el verso 13: vosotros me llamáis maestro y Señor. El Señor Jesús se refería que Él era el que manda, el que ordena, el mayor también. Y decís bien, dice Jesús, porque lo soy. ¿Ya se dio cuenta que Jesús reconocía que Él era el mayor? Verso 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De hoy en adelante, mis hermanos, cuando tú entres a tu casa, cuando tú entres a la iglesia, cuando tú llegues al ministerio donde Dios te ha puesto, aun cuando llegues a tu mismo trabajo: Julio, pero yo soy el director. No importa. Cuando llegues al lugar donde Dios te ha puesto entre otras personas, no olvides tomar tu vasija con agua y una toalla. Cíñete una toalla y quítate el manto. O quítate el manto y cíñete la toalla. Jesús sabía que Él era el mayor, que podía sentarse a la mesa, mis hermanos, y que sus discípulos le servirían. Pero sus discípulos no sabían servirse ni entre ellos. Qué triste es ver en una familia cuando la actitud de servicio ha desaparecido. Yo no puedo concebir a un hombre que llegue cansado del trabajo, sin imaginarse todo lo que su esposa hizo en casa con los niños o en las labores domésticas, y todavía llegue y le exija que le prepare la cena. ¿No? Es un simple detalle, mis hermanos, con el que, como ejemplo, se deja ver quién eres, o quién soy, o quién somos a la hora de llegar a casa, de llegar a la iglesia, de tener un lugar en el ministerio.
intenta, si llegas muerto de cansancio, prepararle tú la cena a tu esposa y a tus hijos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás quitándote el manto, estás poniéndote la toalla y estás lavando los pies. Quiero preguntarle, mi hermano, ¿qué le iba a pasar a Jesús después de lavar los pies y terminar la cena? ¿Me ayudan por favor en voz alta? ¿Qué le iba a pasar? Iba a morir. ¿Quién de ustedes, yo me involucro con ustedes al decir quién de ustedes tendría el ánimo para lavarle los pies a 12 discípulos con los pies enterregados, sabiendo que te van a crucificar? No. Nosotros nos desmayamos y queremos que nos atiendan, que nos soplen, que nos pongan alcohol, que nos... ¿O no? Queremos que nos traten bien. Queremos una buena despedida. Queremos que nos tomen en cuenta. Queremos ser el mayor. Jesús no. Jesús ya tenía la punta de los clavos casi en las palmas o en las muñecas, y aún así sacó el agua y la toalla. ¿No es hermoso esto, mis hermanos? Es grandioso, ¿no lo cree? Pensar en Jesús en esta faceta de su ministerio, de su vida. Jesús sabía entonces que Él era el mayor y que podía sentarse y que los demás le sirvieran. Sus discípulos no sabían servirse ni entre ellos. Jesús escogió el lugar de mesero y luego de esclavo para darles ejemplo y llevarlos a entender. Primero mesero y luego el esclavo que lava los pies. Lo que Jesús quería darles a entender a ellos, mi hermano, nos lo quiere hacer entender hoy a nosotros. No llegues a ningún lugar donde haya otras personas sin tu balde y tu toalla. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Debido a la forma en que opera el sistema de este mundo, es obvio que todo padre desea que su hijo se esfuerce hasta llegar a un nivel profesional, para que eso le permita en un futuro lograr un empleo que le dé la posibilidad de lograr un buen sueldo. Obviamente, que intente llegar a lugares de mando para que el sueldo sea bueno. Y ahí está el padre diciéndole a su hijo: hijo, prepárate, estudia mucho, supérate, sé el mejor, para que puedas conseguir un buen empleo, o si abres un negocio, para que tú seas tu propio patrón, para que tú mandes y no te manden, para que tú seas el jefe, hijo. Yo le pregunto, ¿está bien enseñar eso o está mal? Nadie responde, me siento tan solo. ¿Está bien enseñar eso o está mal? Está bien. Lo que está mal es enseñar solo eso. Eso es lo que está mal, enseñar solo eso. Con respecto a este impulso que muchos procuran sobre sus hijos para buscar sobresalir, hay una experiencia de Jesús muy ilustrativa. Ve conmigo, si eres tan amable, a Mateo 20, por favor. Mateo 20. También el verso 20, por favor. 20 de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿A quién se le acercó esta señora con sus hijos? A Jesús, postrándose ante él. ¿Qué hizo la mujer? ¿Me ayuda? Se postró y le pidió algo. ¿Qué le pidió? Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena. ¿Qué tal? Así son las mamás, ¿verdad? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal la mamá, mis hermanos? ¿Le gusta esta mamá? Ella quería que sus hijos tuvieran un lugar alto y privilegiado junto a Jesús. Yo me pregunto, ¿qué mamá no quiere eso? ¿Alguna mamá de aquí no quiere eso? Todas quieren eso. Y vea usted, ¿cómo se lo dijo a Jesús? Lo voy a volver a repetir. Jesús ordena. Ordena, Jesús, ordena. Estaba abogando fuertemente la mamá, ¿verdad? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué tal? Bueno, vamos a pensar que era una buena mamá, ¿verdad que sí? Esta señora
sabía bien que Jesús regresaría a su reino en el cielo. Eso ella lo sabía. Y se le ocurrió que cuando él estuviera allá, pusiera a uno de sus hijos a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué respondió Jesús a esta señora? ¿Me acompaña en el verso 22, por favor? Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Y preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Déjeme explicarle qué significan estas palabras de Jesús, si acaso usted necesita un poquito de explicación. Jesús le dijo: señora preciosa, usted no sabe lo que está pidiendo. Usted me pide esto porque sabe que regresaré a mi reino en el cielo, pero lo que usted no sabe o ya se le olvidó es que antes de irme debo pasar por algo que será muy doloroso y voy a sufrir mucho. ¿Cree usted que sus dos hijos pueden pasar lo que yo pasaré y sufrir igual que yo? Y los hijos respondieron: sí podemos. Sí podemos, Jesús. Jesús pudo haberse reído muy amablemente, como todo un caballero. Esta señora deseaba un lugar alto para sus hijos junto a Jesús, pero sin enseñarles que estuvieran dispuestos a servir como Él lo iba a hacer. ¿Y cómo sirvió Jesús, mis hermanos? Sirvió dando su vida. Muchos sirven sin dar la vida. Muchos sirven dando, ¿qué se le ocurre a usted? Muchos sirven dando un poco de tiempo, podemos decir. Otros sirven dando dinero. ¿Sí? ¿Sirve el dinero para algo? Sí, sí sirve. ¿Sirve el tiempo? Claro que sirve. Otros sirven haciendo muchas cosas, pero no todos sirven dando la vida. Jesús sirvió dando la vida, sufriendo y muriendo para rescatar a muchos del infierno. Ella solo quería que sus hijos fueran los mayores y olvidó enseñarles primero que debían servir y dando la vida. ¿Qué le respondió Jesús? Verso 23, si me acompaña. Él les dijo a la mujer y a sus hijos: miren, a la verdad de mi vaso van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, no, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. ¿Quién es el que va a recompensar según sus obras a todos? El Padre. ¿Qué les estaba dando a entender Jesús, mis hermanos? Pues de todos modos, les estaba diciendo a ellos, de todos modos ustedes van a tener duras y difíciles circunstancias también. Pero aunque pasen por todas esas pruebas difíciles, yo no puedo darles un lugar que solo a mi Padre le corresponde dar y a quien Él quiera darlo. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Hace unos momentos yo le decía a usted que el mayor es el que tiene la autoridad para ordenar a otros. Ese es el mayor. De hecho, mayor también es un término que se usa en la milicia. Nosotros usamos una palabra más actual para llamar a alguien así. Lo llamamos el líder. Un líder. ¿Quién es un líder? Es alguien que tiene la capacidad de guiar o dirigir un grupo o un equipo. Eso es un líder. Es una capacidad dada por Dios. Tener capacidad de liderazgo es un don de Dios. Y cuando alguien tiene un don así, va a tratar de manera natural de organizar, de tomar el lugar de mando entre los demás, en su casa, en la escuela, en el deporte, yo qué sé, en la iglesia, en el trabajo. Vas a destacar por el don de mando que Dios te ha dado. Es posible que muchos aquí tienen un don de liderazgo y aún no se han dado cuenta o apenas lo han comenzado a desarrollar. Yo quiero invitarte a que si tú descubres que Dios te ha dado una capacidad de liderazgo, debes pedirle sabiduría para usarlo bien, ese don. Porque si lo usas mal, vas a dañar a otros en lugar de guiarlos y te vas a dañar a ti mismo. Estamos rodeados, mi hermano, por miles, por no decirle millones, de líderes corruptos y aún dentro de las iglesias que arrastran a otros creyentes detrás de su liderazgo aún a doctrinas perversas. Déjeme decirle una clave sencilla de cómo se detecta una falsa doctrina. ¿Quiere saber cómo? Una sana doctrina que le enseñen a usted, ¿sabe qué va a producir en usted? Humildad. ¿Sabe qué va a producir en usted una falsa doctrina?
Orgullo. Detéctelo. ¿Está usted ejerciendo el carácter de Cristo? Le están enseñando la sana doctrina. ¿Está usted ejerciendo con orgullo y con... ¿Es usted calculador hacia otras denominaciones? ¿Imponente? ¿Su idea es la que vale? Pero el carácter de Cristo no. Le están enseñando una falsa doctrina. Que es sencillo, se los expliqué, pero estúdielo más usted. Si usted descubre que usted tiene un don de mando, pídale a Dios sabiduría como Salomón para no desviar al pueblo en corrupción. ¿Usted cree que el rey David fue un buen líder? ¿Sí o no? Sí, fue el rey más admirado de Israel. ¿Usted cree que Adolfo Hitler fue un buen líder? Sí lo fue, pero para mal. ¿Supo dirigir a cientos de alemanes para matar a 6 millones de judíos? ¿Sí o no? ¿Cómo le hizo para dirigirlos? Tenía don de liderazgo. Sí fue un buen líder, pero para dañar. ¿Me expliqué? Pida sabiduría a Dios, mi hermano, porque si su liderazgo no es para servir, muchos hoy buscan lugares de liderazgo mintiendo. ¿Cómo he escuchado eso cuando algunos hermanos se acercan a contarnos experiencias en su trabajo? Mintiendo, diciendo que van a servir, pero terminan solo dirigiendo y sirviéndose a sí mismo, ¿verdad? Jesús habló de ellos. Vea conmigo Lucas 22, 25. ¿Quiere ver un poco conmigo? Vuelva por favor, si es tan amable, a Lucas 22, 25. Lo voy a leer rápidamente, nos queda un poquito de tiempo. Dice así: pero él les dijo: los reyes de las naciones, ¿se qué? ¿Me ayuda? Se enseñorean, es decir, controlan. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados ¿cómo? Bienhechores. Hay un engaño ahí. Las personas que trabajan en las instituciones de gobierno, dígame usted cómo se les llama, desde el presidente hasta una persona que recoja el dinero en los estacionómetros. ¿Cómo se les llama a los que trabajan en el gobierno? Servidores. Son públicos supuestamente. Bueno, sí, no todos trabajan mal, no todos. A todos ellos así se les llama porque su trabajo es servir a la gente y son recompensados a través de los impuestos. Mire, Jesús desde su época, mis hermanos, ya se refería a los servidores públicos que no hacían bien su trabajo, que en vez de hacer transacciones, hacían acciones transas, ¿verdad? Todos tenemos diferentes capacidades dadas a nosotros por el Señor. ¿Y para qué nos capacitó el Señor? Tú puedes decir: Julio, yo llevo 10 años estudiando medicina, tengo 2 especialidades. Y medicina general, claro. Soy cardiólogo y soy internista. ¿Para qué te dio eso el Señor? ¿Para qué te lo dio? Hace un tiempo yo tuve un padecimiento intestinal, mis hermanos, y un doctor me revisó. Me mandó a hacer una tomografía. A la primera revisión, cuando él vio mi examen de tomografía, me dijo: tienes esto y necesitas una cirugía ya. Ah, sí, doctor, ¿y cuánto me cobra? 70,000 pesos, con descuento. Bueno, fui a pedir otra opinión, de hecho 2. Los otros 2, muy buenos médicos, que de hecho en mi opinión y por la gracia de Dios que me hizo sentir a través de esas consultas, me dijeron que no necesitaba esa cirugía. Yo me quedé pensando, y este doctor que me dijo eso, híjole, se me salió una palabra griega, chale. Dije, ¿para qué quieren el talento y tanto estudio? Y luego resulta, hermano, que fui con un amigo muy querido, que es médico, y platicando con él, le conté ese asunto y me dijo: Julio, hay muchos colegas que abusan de la gente, desgraciadamente, y la gente no se da cuenta. Me dijo: mira, yo conozco a un cirujano, Julio, que por tener un consultorio dentro de un hospital muy caro, le cobran muy cara la renta del consultorio, pero el dueño del hospital le propuso que si consigue 15 pacientes para quirófano al mes, le perdona la renta.
¿Puede usted creer eso? Póngase buzo cuando le digan que lo tienen que operar, porque a lo mejor es para que le perdonen la renta al cirujano. De que los hay, mis hermanos. ¿Para qué es el don que Dios te dio? No tienen la menor idea de lo que es la palabra servir. No la tienen. Tienen un corazón egoísta y ese es otro tema para otra ocasión. Juan 12:26. No lo busque, por favor. Déjeme terminar el tema leyéndole rápido. Juan 12:26. Si alguno me sirve, ¿hay alguien aquí que sirva a Jesús? Si alguno me sirve, sígame. Hágalo como yo entonces. ¿Qué significa sígame? Sirva como yo. Sirva a los demás como yo. Vea cómo lo hago. Lave los pies como yo los he lavado. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tú sirves a los demás, mi hermano, pensando en que lo haces para el Señor, por tanto que Él te ha dado, déjame decirte que Él te va a honrar. No es lo mismo, mis hermanos, obtener algo habiéndolo exigido a cambio del servicio que tú das, que recibirlo como un regalo inesperado de aquellos a quienes has servido con amor. Jesús sabía que Él sería adorado por su iglesia. ¿Ustedes creen que sabía que Jesús sabía que lo íbamos a adorar? Claro que lo sabía. Pero su objetivo principal al estar en la cruz era librarte a ti y a mí del infierno. Ese era su objetivo principal. Aunque iba a ser exaltado y sentado a la diestra del Padre, aunque Dios le iba a dar un nombre por sobre todo nombre, de todos modos, lo primero que estaba en su corazón era sacarnos a ti y a mí de la senda del pecado. ¿Cuántos dan gracias a Jesús por eso? Lea conmigo el verso 26 de Lucas 22, donde más hemos leído. Verso 26 dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cuando se refiere, mis hermanos, al más joven, ¿sabe a qué se refiere? Al que tiene menos experiencia. No se burlen, ni se aprovechen, ni abusen del que tiene menos experiencia. Sirvan también al que es joven, porque hay gente adulta que abusa del joven, que abusa del que es más pequeño en cierta manera y se sirve de él. No, hay que servir a todos. Por eso mencionó el más joven, y el que dirige como el que sirve. No entres a casa, no entres a la iglesia, mi hermano, sin haber traído tu toalla y tu balde. Hay que lavar los pies del maestro y hay que lavar los pies unos de otros. Jesús, siendo hombre, mis hermanos, usó su liderazgo y todo su poder para servir a los demás. Y no solo para servir a los demás, y no solo para dirigir, perdóneme. Una cosa es dirigir, otra es servir. Quien no busca ser un buen siervo no podrá ser un buen líder. Si no quieres servir, no te atrevas a exigir. Eso me hace pensar en los esposos. ¿Y por qué no? En los pastores. Si no estás dispuesto a servir, no te atrevas a exigir. A lo largo de toda la historia de Israel, mis hermanos, el Señor puso líderes sobre su pueblo para dirigirlo y llevarlo a la tierra que Él les había prometido. Y pensando en algunos de ellos, como los que le mencioné hace un rato, Abraham, Moisés, Josué, Josafat, Gedeón, David o Pablo, yo reflexioné en lo siguiente, mi hermano, y yo decía: Señor, qué buenos líderes fueron estos hombres. Todos ellos trabajaron en tu carácter, en tu conocimiento, con tu ejemplo, y por eso fueron buenos líderes sobre el pueblo de Israel. El Señor me hace sentir algo, y es lo siguiente, mis hermanos. El Señor me hacía sentir: si yo soy quien da el don de liderazgo a quien yo quiero, el Señor hablando, déjame decirte que yo jamás he llamado a nadie a ser líder sobre mi pueblo. Yo di el don de liderazgo a Abraham, a Moisés, a Josué, a Josafat, a Gedeón, a David, a Pablo, sí, pero a ninguno de ellos le llamé
a ser líder, los llamé para que fueran mis. ¿Y sabe qué hice, mi hermano? Busqué la palabra líder en la Biblia y no la encontré. No encontré la palabra líder. Encontré y aprendí que todos los hombres que Dios puso a dirigir en su pueblo, Él los llamó mis siervos. Él nunca dijo mi líder Abraham, Él dijo mi siervo Abraham. Nunca dijo mi líder Moisés, dijo mi siervo Moisés, mi siervo Josué. Y vaya que fueron excelentes líderes, pero ante Dios eran, ¿me ayuda? Siervos. Dios no los llamó líderes. ¿Tú esperas a ser llamado líder? No te va a llegar. Y si te llega, te van a llamar líder los hombres, pero no Dios. Delante de Dios no somos líderes, mi hermano. Es un don que se ejerce, usted me entiende. Sí, se entiende que se ejerce el don de liderazgo, es necesario. Pero la verdad intrínseca es que delante de Él somos siervos. ¿Buscas grandezas? ¿Quieres grandezas? No las busques, dice la Biblia. Aunque el Señor ponga en ti un don de liderazgo, el regalo de saber dirigir, el llamado que Él te hace hoy es para ser su siervo. Una actitud de servicio es imprescindible, mis hermanos, para que la voluntad de Dios y sus propósitos se cumplan en todas las áreas de tu vida. Dije todas, todas. Yo estoy convencido y le invito a reflexionar antes de que usted se vaya en lo siguiente. Estas son las áreas en las que jamás podremos mejorar o avanzar si no tenemos una actitud de servicio. Permítame mencionar algunas. En la vida familiar, ¿qué sucede si en tu vida familiar, con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres, con tus cuñados, etcétera? ¿Qué pasa si en tu vida familiar, con tu madre, con tu padre, no tienes una actitud de servicio? ¿Qué pasa? No la vas a hacer. En la relación matrimonial, ¿cuántos opinan que sin una actitud de servicio el matrimonio va a triunfar? No va a triunfar. No se puede triunfar en el matrimonio sin una actitud de servicio del uno hacia el otro, es imposible. ¿Qué tal en las relaciones amistosas? ¿Qué tal si tus amigos se dan cuenta que nada más te estás sirviendo de ellos y que no eres un siervo de ellos? No se puede tener amigos si no se muestra uno como un siervo. No se puede, es imposible. Por lo menos amigos en el sentido bíblico, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que el verdadero amor, el amor más grande, el amor del verdadero amigo es el que da su vida por sus amigos. ¿Qué tal en una relación de noviazgo? De hecho, déjeme decirle que es donde comienzan las parejas a ensayar, a ser muy serviciales, ¿verdad que sí? Pero por conquistar el corazón de la chica, los hombres, ¿no? Y le abren la puerta y esto y esto otro. El reto, varones, y me incluyo ahí, es continuar, ¿sí o no? Es continuar. También en una relación de noviazgo se necesita una actitud de servicio. Yo no sé en cuál no. En la etapa de tus estudios, inclusive te piden que hagas tu servicio social, que demuestres que tienes una actitud de querer hacer algo por la humanidad, por tu comunidad. En el trabajo, ¿qué tal? Y en las relaciones laborales, si no muestras una actitud de servicio, no te van a ascender a ningún puesto. En la convivencia con otros cristianos y en la iglesia, si es que usted es cristiano, es imposible tener una convivencia sana sin una actitud de servicio. No se puede. El que solo busca estar siendo servido se queda solo, pero pronto. Así que cuando veas a alguien que está solo y que nadie le quiere hablar, ya sabes por qué es. O que nadie se quiere acercar, vamos. En el servicio a Dios, en el área donde Él te puso a servirle, donde Él te ha llamado, sin una actitud de servicio, te vas a ir pronto, pero pronto. Estas son las áreas, mis hermanos, en donde la vida no mejora ni avanza de una sola persona cuando no se tiene una actitud de servicio. En las demás áreas que no le mencioné, no habría problema. Cuando tú le dices a alguien, finalmente, cuando tú le dices a alguien, ¿en qué te puedo servir? Pensando en un posible beneficio para ti, eso no es servir. ¿O acaso sufrir y morir en la cruz fue un gran beneficio para Jesús? Le pregunto. No lo fue. Él sirvió en la cruz para dar su vida
en rescate por nosotros. ¿Y cuál fue su beneficio? Ninguno. Ningún beneficio. El que era clavado en una cruz, dice la Biblia, que era maldito. Y así fue catalogado el Señor. ¿Hasta dónde, mis hermanos, Jesús nos dio el ejemplo de quien tiene el más grande corazón para servir? Escuche, primero, Jesús muestra su corazón para servir atendiendo las necesidades de todos nosotros. Él nos sana, Él nos consuela, Él intercede por ti, por mí, y nos alienta con su palabra. Después, toma el lugar del que sirve, es el mesero, y atiende a sus discípulos como si fueran sus invitados, que pensándolo bien, sí lo son. ¿Cuántos saben que somos los invitados al banquete? Sí. ¿Y quién es el anfitrión? Déjenme decirle que el anfitrión es Jesús. Él lo decidió, Él quiere serlo. Él nos invitó y Él nos atiende. Él nos atiende, mi hermano. Pero no solo eso, después nos lava los pies, mostrándonos el amor que debe haber entre nosotros, y aún lavando los pies de aquel que posiblemente lo va a traicionar. Jesús no es elitista. Jesús no escoge a quién servir y a quién no. Pero no por eso vamos a dejar de servir, ¿verdad? Porque tenemos miedo de que nos va a traicionar aquel a quien hemos servido. Jesús no lo hizo. No se brincó a Judas cuando le estaba lavando los pies a Pedro y iba a pasar con Mateo. También le lavó los pies al que lo había de traicionar. Y finalmente, mis hermanos, Jesús, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Mis hermanos, la meta final de Jesús en su carrera de servicio al Padre y a su pueblo fue la cruz. Fue la cruz. A veces creemos que ya lo hemos dado todo por a quienes debemos servir. Si tú eres una persona a quien Dios te ha rodeado de personas a quien Él te ha dicho que debes de servir, la meta es la cruz. La meta es servirles hasta que seas traspasado por clavos y por una corona de espinas. Es simbólico lo que estoy diciendo. Es decir, nuestro servicio debe ser al tal grado de que demos la vida, no solo tiempo y dinero. Piénselo, mi hermano, porque muchos no lo entienden todavía. Y muchos tienen conflictos con muchos familiares, con muchas personas de la iglesia, con muchas personas en el trabajo, porque se resisten a tener una actitud de servicio. Se resisten. Y Dios te está diciendo, humíllate y sírvele. Y como eso no cabe en nuestra mentalidad tradicional y humana y diminuta, no lo hacemos. Recuerde que la Biblia dice, mi hermano, que el que no doblega por sí solo su cuello, es decir, el que no se humilla, el que no agacha su rostro, su cuello le va a ser roto, se lo van a quebrar y no habrá cura para él. Jesús nos dio ejemplo de servir de todo corazón a los demás a este nivel, porque estamos llamados a tener este mismo sentir que Él tuvo, como dijo Pablo a los Filipenses. La próxima vez que le digas a alguien en qué te puedo servir, o te dispongas a ser un siervo a los demás, no pienses en un beneficio propio, piensa en un precio a pagar. Escucha, mi hermano, cuando digas en qué te puedo servir, eso equivale a decir estoy por pagar un precio en beneficio de alguien. Muchos no lo ven así. Si de aquello que tú haces por alguien más planeas obtener un beneficio para ti, entonces tú tienes un corazón Tú no tienes, perdóname, un corazón para servir. Pero si de aquello que haces por alguien más lo haces con amor y pagando un precio de cualquier forma en que puede pagarse un precio, entonces tú tienes un corazón para servir. Amén, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Acompáñame a orar si es tan amable. Señor, gracias esta noche por tu bendita palabra. Señor, este verbo, esta acción de servir va más allá en tu palabra de lo que cualquier hombre puede definir. Va más allá de lo que cualquier hombre, Señor, puede decir. Servir es esto. Pero sabemos que servir, Señor, por tu ejemplo, por lo que tú mostraste, servir es dar la vida. Señor,
examinamos hoy nuestro corazón para darnos cuenta si hay una actitud que no muestra servicio a los demás. Que nos quitemos el manto, Señor, ante nuestra esposa siempre, ante nuestros hijos, ante nuestros pastores, ante nuestros amigos, ante nuestros compañeros de trabajo, que nos vean llegar sin el manto y con una toalla y un balde con agua. Que esa sea siempre la actitud con la cual, Señor, nos detecten, nos distingan para poder ser reconocidos como siervos, como gentes de confianza, como alguien a quien pueden ir y preguntarnos, alguien a quien pueden ir y solicitarnos ayuda sin titubear. Que así seamos vistos, Señor. ¿Quién de todos aquellos que se acercaban a ti tenía temor, Señor, de acercarse y pedirte un milagro? Nadie, nadie. Aquel ciego que gritaba clamando: ten misericordia de mí, hijo de David. Tú le dijiste: ¿qué quieres que yo te haga? Y él te dijo: si quieres puedes sanarme. La petición estaba en sus labios, Señor, porque había confianza, porque tú, Señor, das confianza. Eres el generador de la confianza en medio de tu pueblo, Señor. Que nosotros podamos generar confianza con aquellos que nos rodean, en lugar de miedo, en lugar de rechazo, en lugar de que no se nos acerquen. Que nosotros podamos ser testimonio de servir. Gracias esta noche por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Jesús, por siempre. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga.